Bienvenidos nuevamente. Hemos venido hablando las últimas lecciones, entre otros temas, sobre la importancia de saber comunicarse efectivamente con el lenguaje corporal. Nosotros decimos, o se entiende, de que el 55% de la comunicación no es verbal. Esto quiere decir de que usted, cuando está hablando cara a cara con una persona, 45% de lo que está diciendo es con la boca. El 55% restante lo dice con la expresión, lo dice con las manos, lo dice con el cuerpo, efectivamente. Ahora, en una negociación, el lenguaje corporal es absolutamente esencial porque le permite a usted no solamente emitir un mensaje, sino que también a través de la inteligencia emocional, sobre todo, y a través de la sensibilidad y a través de la programación neurolingüística, de la cual estuvimos hablando anteriormente, a usted le va a permitir entender cómo la otra persona está percibiendo su mensaje. Según el lenguaje corporal, cómo están los brazos, cómo coloca los ojos, de qué forma se está representando a la otra persona, qué tipo de mensaje le está emitiendo y si es que efectivamente el mensaje es congruente con el mensaje verbal que le está emitiendo. Ahora, ¿qué pasa cuando usted no tiene la capacidad o no tiene la habilidad de ver a la otra persona? Lo único que puede hacer es oír a otra persona, de que el lenguaje corporal se elimina completamente. Lo que quiere decir de que usted tiene que basarse pura y exclusivamente en el lenguaje verbal. ¿Cómo hacer una negociación cuando el lenguaje es puramente verbal? Y estamos hablando, por supuesto, de las negociaciones a distancia, las negociaciones por teléfono, las negociaciones por internet, las negociaciones por teleconferencia, pero que no se puede entonces ver a la otra persona. Esto es muy interesante porque este es un ámbito de la negociación de que en Europa está muy desarrollada, pero aquí en América Latina todavía se está empezando a incursionar, todavía hay un elemento de novedad. Uno de estos métodos de negociación, de ventas, es el tan conocido telemarketing, en el cual tiene personas de que llaman de forma no solicitada a su casa para ofrecerles productos o servicios de los cuales quizás usted no tenía conocimiento o quizás no tiene o probablemente no tiene ningún tipo de interés y procuran crear en usted una necesidad. Ese tipo de negociaciones, porque al fin y al cabo es una venta y es una negociación, usted tiene que saber cómo llevarla a cabo si es que usted quiere abrirse hacia otros canales y contactarse con otro tipo de clientes. Nosotros le hablábamos anteriormente sobre cómo a veces, porque el mercado se está segmentando, es cada vez más difícil captar clientes nuevos. Los clientes son más selectivos, la competencia es cada vez mayor, es mucho más agresiva y es más difícil entonces retener a nuestros clientes y mantenernos en contacto. El concepto de la lealtad de la clientela está casi extinto hoy en día. Por lo cual, para podernos mantenernos a flote, nos vemos forzados hacia abrirnos hacia otro tipo de mercados. Pero claro, los costos que eso implica son tremendos. Los costos, por ejemplo, de colocar sucursales en otros países, en muchos casos son prohibitivos. Y no solamente económicamente, a veces son políticamente. En países donde hay restricciones económicas de inversión, es difícil entonces poder llegar a utilizar ese tipo de contexto para hacer negocios. En países donde hay monopolio, por ejemplo, sería virtualmente imposible penetrar sin tener que hacer maniobras ilícitas, por ejemplo. Entonces, uno a veces se puede entonces, en estas consideraciones, se puede fiar o se puede basar en otro tipo de herramientas y que es obviamente el tipo de formato de comunicación más común, más utilizado por todos nosotros hoy en día, que es el teléfono. La comunicación a distancia como una forma de negociación no solamente es posible, sino que les puedo garantizar de que hoy en día en Europa el 70% de las negociaciones que se llevan a cabo son por este canal. Las comunicaciones no son presenciales, las negociaciones se hacen en su carácter completo de forma a distancia y de forma muy exitosa y lucrativa. Aquí todavía se está incursionando en estas áreas, pero permítame compartir mi experiencia en esto porque creo que es un área donde hay cada vez más oportunidad y quizás usted si logra
tomar control de estas herramientas y logre usted comunicarse o volverse un comunicador, un vendedor, un negociador a distancia, efectivo, usted va a poder lograr la ventaja competitiva sobre su competencia. Mucho tiene que ver obviamente con su capacidad de comunicarse en otros lenguajes o tener empatía cultural, pero ahora vamos a explorar eso. Entonces, pasando a la primera ficha. Primero, todos los objetivos. Le dije que el 55% del lenguaje no es verbal. Entonces, ¿qué pasa cuando la negociación no es cara a cara? Es lo que vamos a estar explorando. La venta telefónica, el telemarketing son conceptos que tenemos que manejar. Cómo lograr la ventaja comparativa, cuál es el proceso de venta y sobre todo el cierre. ¿Qué pasa cuando tenemos que llegar a ese punto de lograr la venta? La venta en sí, el cierre, el sí concreto, cuando ni siquiera nos han visto. A veces cuando estamos vendiendo o ofreciendo intangibles. ¿Qué tipo de herramientas debemos utilizar para que este proceso se dé exitosamente? Y aquí es que les paso a explicar un poco, porque creo que se van a servir muy bien de esto. Ahora, cuando el cliente no nos ve, las estadísticas son desfavorables. Desgraciadamente, son desfavorables porque se sobreentiende que de 100 contactos telefónicos con potenciales clientes, 10 de ellos resultan en comunicación. Quiere decir de que solamente el 10%, el 90% no existe una comunicación, no se entabla una relación, no se entabla una relación y solamente el 1% resultan en negocios. Esto quiere decir de que los números, y este es un juego de números, tienen que ser muy elevados para poder entonces llegar a una ventaja, para poder llegar a un beneficio. No importa qué tan buen negociador o qué tan buen vendedor sea usted, su capacidad de jugar con los números y jugar con muchos números, en el sentido de hacer muchos contactos con muchos clientes, va a incrementarle exponencialmente su oportunidad de negocio. Y esto es en términos relativos. Hay una dirección directa, hay una relación absoluta y comprobable entre ambos. Ahora, ¿cuál es el segundo desafío? La dificultad de mantener el enfoque. Usted no sé si se ha percatado, pero obviamente es mucho más difícil mantener el enfoque y mantener el contacto y mantener la atención de otra persona por vía telefónica que cara a cara. Porque obviamente tenemos métodos para asegurarnos de que la otra persona está efectivamente captando nuestro mensaje y entonces, si no lo está haciendo, podemos variar nuestro lenguaje corporal, variar nuestra forma de comunicarnos y de esa forma llegar a que la persona sí efectivamente nos retenga, o sea, mejor dicho, esté retenida por nosotros. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no vemos a la otra persona? ¿Qué pasa cuando no sabemos cómo está reaccionando físicamente? ¿Está prestando atención? ¿Está simplemente escuchando y no oyendo lo que estamos diciendo? O mejor dicho, ¿está oyendo y no escuchando lo que estamos diciendo? ¿Ha bajado el teléfono y ni siquiera nos está escuchando? ¿Cómo sabe usted si no lo puede ver la otra persona? Esto es muy difícil. Su habilidad de emitir un mensaje de forma eficiente, de utilizar el léxico y las palabras correctas, van a hacer la diferencia sustancial en este tipo de procesos. Ahora, es aún más difícil negociar intangibles. ¿Por qué le digo esto? Si usted vende o si usted procura negociar un producto que es conocido, si usted es representante de un servicio, de un producto o de un servicio que tiene una reputación, de que tiene una captación, de que tiene un mercado, entonces el proceso obviamente se vuelve más fácil porque de su reputación, del producto, o sea, la reputación del producto o servicio que usted tenga, va a depender la capacidad o la receptividad que va a tener el cliente del otro lado de la línea a su venta, a su comunicación. Obviamente, cuando usted está llamando sin ser contactado inicialmente, usted está creando una disrupción, probablemente va a ser rechazado o rechazada y su reputación va a ser importante. Pero ¿qué pasa cuando usted ofrece un intangible? Un producto que no se conoce, pero tampoco se ve, es un servicio. Algo que no se conoce, no se desea, no ha llamado, no se ha requerido, probablemente nunca se ha conocido y hasta ese momento no se existía la necesidad de.
Bueno, aquí tenemos una tremenda dificultad y su habilidad de vender estos intangibles, aún sin ser conocido usted, aún quizás sin tener una credibilidad de la compañía por no tener una reputación, va a ser un desafío muy grande. Aquí es donde usted tiene que, en el plazo de la comunicación, establecer la credibilidad para que el cliente o el consumidor evada sus miedos, evada sus discrepancias y establezca de que usted efectivamente está proveyendo una solución de que aún sin la haber buscado antes o quizás habiéndola buscado y no la ha encontrado antes, está ofreciendo un servicio que es deseable y es hasta necesario. Es imposible utilizar el lenguaje corporal. Esto es obvio, pero quisiéramos determinar qué tan obvio es. Cuando usted no tiene la capacidad de usar el lenguaje corporal, usted no puede vender. Así que usted tiene que proyectarse totalmente en su voz. Si yo en este momento apagase la cámara y usted solamente me pudiese oír, ¿cómo tendría que hacer yo para que usted estuviese percibiendo todo lo que estoy diciendo yo? Tomando nota, registrándolo, depurándolo y utilizándolo para crecer intelectualmente, crecer emocionalmente. Este sería mi desafío. La razón por la cual usted está prestando atención, asumo que es porque hay una confluencia entre mi lenguaje corporal y mi lenguaje verbal. Es por eso que está demostrado que la comunicación radial tiene un nivel de eficiencia inferior a la comunicación televisiva. La retención, la captación, la retención de parte del auditor, de la audiencia, es muy inferior a la televisiva. Es por eso que la televisiva es tanto más alta, porque las personas a veces no utilizamos el sentido del oído de forma tan aguda como para realmente procesar la información. Justamente, hay personas que son auditivas, hay personas que son visuales, hay personas que son táctiles, que son kinestésicas, entonces que utilizan el contacto para relacionarse. Como usted está tratando con los últimos dos, las personas que no son auditivas para relacionarse, es un desafío muy grande al cual usted se encuentra.